vamos a ver seguidamente otro problema que también está aquejando a las empresas y que está vinculado al tema de si la mera tenencia y el traslado de dinero implica el delito de lavado. Justamente en este tema vamos a ver dos aspectos totalmente diferenciados. Vamos a ver un aspecto sustancial, es decir, si se configura o no el delito, y vamos a ver inclusive un tema procesal o formal, que es el respecto de cuáles son las facultades que las fuerzas de seguridad tienen para registrar a las personas a los efectos de determinar justamente esta tenencia. Este es un poco el objeto del tema que nos va a ocupar en la mañana de hoy. Un rápido repaso del delito de lavado de activos. Este tema, como ustedes saben, está siendo objeto de modificación, el tipo penal, me refiero, del Congreso de la Nación, aún pendiente, media aprobación de diputados, falta el Senado, pero si nosotros consideramos la situación al día de hoy, estos son los tres elementos que necesariamente se tienen que dar para que podamos decir que estamos frente a un delito de lavado de activos, tal cual establece el artículo 303 del Código Penal. Así, el Código contempla la situación del sujeto activo que realice algunas de las siguientes acciones. Y justamente se mencionan toda una serie de verbos que están expresando estas acciones. Una larga lista: convertir, transferir, administrar, vender, grabar, disimular o poner en circulación en el mercado de cualquier otro modo. Esto es el primer elemento. El segundo elemento se refiere a que esas acciones que hemos mencionado a través de esos verbos típicos se ejecuten respecto de bienes que provienen de un ilícito penal. Segundo elemento. Y el tercer elemento se refiere a que se lleve a cabo con la consecuencia posible que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito. Tres elementos que se tienen que dar entonces para que se configure este delito. Como sostiene la doctrina, la acción típica consiste entonces en introducir bienes en el mercado mediante la realización de una operación que podría dar apariencia de un origen lícito. Es decir, a través de una operación apta en general para dotar a los bienes de esa apariencia. Este es el aspecto central que hace a la acción típica que estamos considerando. Pero esto requiere, tal cual ha dicho la jurisprudencia y tiene dicho la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal económico, tanto la Sala A como la Sala B, en el sentido que si bien el ilícito penal precedente de lavado de activos puede acreditarse por indicios sujetos a la sana crítica racional, ello no implica que no deba contarse con una prueba razonable y el principio inequívoca de una actividad delictiva previa. Uno de los temas importantes que hay que analizar cuando estamos frente a este tipo de delitos. Una de las causas que consideramos a estos efectos, una causa reciente de Lázaro Báez, de la Cámara Federal de Casación Penal, de la Sala 4, del 28 de febrero del año 2023, de la cual sacamos dos aspectos que nos parecen interesantes. Primer aspecto: el delito de lavado de activos pretende simular la puesta en circulación inicial para luego moverlo
con una apariencia de licitud. Y el segundo aspecto que sacamos de esta sentencia es que la acción típica debe resultar idónea para dar a los bienes provenientes de un ilícito penal una apariencia de origen lícito, es decir, para crear ese peligro concreto que el tipo penal requiere. Dos elementos también que nos pareció muy útil extraerlos de este fallo de casación penal. Pero básicamente vamos a considerar ahora un caso donde describe la situación que en definitiva queremos tocar. Es un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo penal económico de la Sala B, bastante reciente, del 21 de noviembre del año 2023, el caso que ubicamos como CF. ¿Cuáles son los hechos que en este caso se discuten? Se atribuye a dos personas haber participado en la puesta en circulación en el mercado de bienes provenientes de un ilícito penal, o sea, se le atribuye el delito de lavado. Seguimos con los hechos. Se detecta una suma de dinero en un vehículo, esto a través de las fuerzas de seguridad, que estaba acondicionado en 3 bultos en el automóvil. En 3 bultos. Uno estaba en el baúl. Otro estaba por debajo del asiento delantero del acompañante y otro en el interior de la guantera. Esta forma de acondicionar el dinero es después considerado justamente por las fuerzas de seguridad para lo que vamos a ver seguidamente. ¿Cuál fue la posición del juzgado de primera instancia? Dicta el procesamiento por el delito de lavado del artículo 303, inciso 1, que hemos considerado. ¿Por qué? ¿En qué se funda? En que se encontraba acreditado que ese dinero era de origen ilícito. Y la acreditación del origen ilícito estaba dado por el modo, por el tiempo y por el lugar del traslado del físico del dinero, es decir, por esas sumas de dinero que habían sido acondicionados en el vehículo, en esos 3 bultos que habíamos mencionado. Por otra parte, el juez también dice que carecen de antecedentes económicos estas personas que podían justificar la tenencia legítima del dinero. Y en base a esto, entonces, el juzgado en primera instancia lo procesa. Aparece la Cámara y esta decisión de la Cámara es realmente trascendente porque revoca la resolución de primera instancia, revoca el sobreseimiento. Y dice la Cámara que no se conforma, al menos por el momento, un cuadro probatorio idóneo y suficiente para sustentar la estimación de la existencia del delito. No considera acreditada la concurrencia de los elementos típicos y la estimación de la vinculación del dinero con el tráfico de estupefacientes, que era uno de los elementos, tampoco se encuentra acreditado. Acá la imputación que se había hecho era a través de una relación familiar o de amistad con condenados por estupefacientes, que dice la Cámara que esa relación no resulta suficiente. Por otra parte, también agrega la Cámara que ninguno de los imputados registra antecedentes penales y que no se cuenta con elementos probatorios necesarios, o sea, para la apariencia posible en lo que hace al origen lícito. Esta es la decisión de la Cámara que fulmina y revoca la decisión de primera instancia en cuanto había dispuesto el procesamiento. Nosotros podemos extraer entonces una doctrina jurisprudencial en este tema, y esto lo hacemos a través de 2 fallos de la Cámara de Apelaciones en lo penal económico de la Sala A,
en el sentido que el mero hecho de tener dinero en efectivo o de su transporte en un automotor dentro del territorio nacional no constituye operación alguna por la cual se den los elementos típicos del delito de lavado, o sea, convertir, transferir, etc. Aquel dinero con la consecuencia posible de otorgar al mismo la apariencia de un origen lícito. Esta sería entonces la doctrina jurisprudencial que podemos sacar a través de estos fallos de la Cámara, insisto, en que el mero hecho de tener dinero en efectivo o de transporte no es suficiente para llegar a la imputación de este tipo de delito. Y nos queda por analizar un segundo tema, que es el tema procesal. ¿Cuáles son las facultades para requisar las pertenencias? ¿Qué facultades tienen las fuerzas de seguridad para requisar nuestras pertenencias, la de cualquier ciudadano, obviamente sin hacerlo con una autorización judicial? Entonces nosotros decimos que respecto de las facultades de las fuerzas de seguridad para detener personas circulando y requisar vehículos y pertenencias, es lo que pasó en el caso analizado, hay un criterio general. El criterio general es que no se puede invadir la intimidad de ningún ciudadano sin autorización fundada judicial. Y esto lo establece nada menos que la Constitución Nacional en los artículos 14, 18 y 19. Criterio general: no se puede invadir la intimidad de ningún ciudadano sin la autorización judicial fundada. Sin embargo, en la realidad práctica muchas veces no se respeta este principio. Y entonces analizamos ¿cuáles son los casos en que las fuerzas de seguridad pueden inspeccionar sin orden judicial? Estos casos están previstos en el Código Procesal Penal de la Nación en el artículo 230 bis, donde acá está diciendo, está requiriendo la concurrencia de circunstancias que justifiquen objetivamente la inspección. Por ejemplo, establece este artículo que debe llevarse a cabo en la vía pública o en lugar de acceso público, dentro de un marco de un operativo público de prevención, es decir, debe estar bien a las claras que en esa ruta, en esa vía pública, se está haciendo este mecanismo de prevención respecto de los ciudadanos. Y que en ese caso, dice este artículo 230, solo se limita a la inspección vehicular. Solo se limita a la inspección vehicular. Esto es la puerta del baúl y el control de la documentación requerida para circular. Hasta ahí llegan las facultades de la fuerza de seguridad. Pero si el tema es las facultades de inspeccionar efectos personales, como serían bolsos, como serían valijas, como serían mochilas, sin orden judicial, se requieren en este caso indicios concretos de la comisión de un delito, que serían señales objetivas de la actividad delictiva y no la mera intuición policial, porque en caso contrario esto es ilegítimo y esos elementos son los que en definitiva deben ser probados. Entonces, de no haber resistencia y con la documentación del automóvil y de las personas en orden, se requiere orden judicial para continuar con el procedimiento. ¿Y cuál es entonces la actuación de todo ciudadano ante el requerimiento de las fuerzas de seguridad en el marco preventivo para exhibir los efectos personales? El ciudadano tiene derecho a negarse y a ser informado sobre la facultad utilizada. Y además, una cosa importante para destacar es que el consentimiento prestado por el ciudadano
que no está informado debidamente de su derecho a negarse, no legitima la revisión de sus efectos personales. ¿Cuáles son las conclusiones entonces que llegamos en este tema respecto de la tenencia o el traslado de dinero en efectivo? Esto puede pasar a cualquier ciudadano en forma individual o está pasando mucho en empresas donde en la vía pública se detecta dinero, se detecta el traslado de dinero, se detecta tenencia de dinero a través de repartidores, camiones, etcétera. Nuestra conclusión, primero, la mera tenencia o traslado de dinero en efectivo no constituye delito. Es una conducta amparada por la Constitución Nacional, que a su vez ha sido reconocida, como hemos dicho, por la jurisprudencia. Y los fundamentos de ello está dado por las garantías constitucionales de los artículos 14 y 19, que se refieren a la reserva, a la libertad ambulatoria y al derecho de propiedad. Bueno, esta es entonces... Bueno, y terminamos, yo también tengo dos inquietudes que han planteado en función de los casos que fuimos analizando, y uno de ellos se refiere al tema de la multa por omisión, con lo cual vamos a analizar un poquito más profundamente lo que pasa con la multa por omisión, porque a través de la modificación que se ha hecho al artículo 45 de la Ley de Procedimiento, ya no existe más en la ley, como existía antes, un piso y un techo en lo que hace a la fijación de los porcentajes de aplicación de la multa. Y hoy existe un solo valor, hay otro para operaciones internacionales, pero nos quedamos con el tema general, donde la multa es del 100%, con lo cual aquí no hay posibilidad que el juez administrativo fije otro valor, porque este es el tema de la multa. Pero el problema está en la modificación de la ley, que dice que en el caso de reincidencia, que se provoque respecto de la multa por omisión, esa multa del 100% va a ser del 200%. Y aquí entonces aparece el problema. En primer lugar, tenemos que ser muy claros respecto de la terminología legal. La ley habla de reincidencia y no de reiteración. Y la reincidencia es un concepto que está expresamente ahora mencionado en la Ley de Procedimiento, artículo 51.1 en el segundo párrafo, donde establece que para que exista reincidencia tiene que haber, en primer lugar, una infracción que haya sido condenada por sentencia o por resolución firme. Y una vez que tenemos esa resolución firme, se comete con posterioridad otra infracción por omisión. Y ahí estaría dado la reincidencia. Lo que el fallo del Tribunal Fiscal que hemos mencionado trata es el aspecto temporal. Porque la posición del Tribunal Fiscal fue que todos los elementos se tienen que dar con posterioridad a la modificación de la ley, que fue en el año 2017. Es decir, tenemos que ver si hay una resolución anterior firme para que después se dé la reincidencia. Pero esa resolución primera firme tuvo que tener lugar después del año 2017, porque si es anterior no se estaría configurando el elemento temporal que establece la ley. Este es el primer aspecto que quería remarcar. Y el segundo aspecto de este muy interesante fallo que nos viene de la Cámara de Salta es el que se refiere a la suspensión del certificado de exclusión que la FIP estableció a través de resolución 5339 y lo hace respecto del impuesto a las ganancias y respecto del impuesto al valor agregado. Y aquí la Cámara Federal de Salta le da la razón al contribuyente, dice que es ilegítimo la suspensión de la exclusión establecido por la FIP y por lo tanto tiene validez
a pesar de esta resolución, en este caso concreto, el certificado de exclusión. Pero hace un análisis distinto entre los dos impuestos que se tocan, ganancias y valor agregado. En el caso de ganancias, lo que hace la Cámara es analizar la prueba que presenta el contribuyente. Y analizar la prueba determina que el contribuyente tiene en el impuesto a la ganancia saldos a favor. Y entonces dice la Cámara, sería irrazonable que para un contribuyente que tenga saldos a favor y que tenga un certificado, a ese certificado se lo suspenda y no se le dé vigencia. De esta manera no superaría el test de constitucionalidad por la razonabilidad de los artículos 28 y 33 de la Constitución Nacional. En relación, por eso que la conclusión que llega a la Cámara en este sentido es que respecto de este caso, respecto de este contribuyente, esos certificados de exclusión están vigentes, a pesar de la resolución 5339. En el caso del IVA, la situación es distinta. Si bien hubo una modificación en la resolución de la FIP respecto del IVA, el tema quedó en discusión respecto de las importaciones definitivas perfeccionadas hasta el 1 de enero del 2024, porque la modificación es con posterioridad. Entonces la discusión es justamente en ese periodo, hasta el 1 de enero del 2024. Y acá la Cámara considera otro elemento, considera que la resolución de la FIP establece, por un lado, que se suspende la exclusión, y por otro lado, que el cómputo del crédito fiscal se va a establecer después de un determinado plazo. Y es acá donde lo ataca la Cámara, porque dice que desde ese punto de vista se violó el principio de legalidad, porque está modificando el cómputo del periodo fiscal que establece la ley del IVA y por lo tanto declara inconstitucional esta resolución. Me pareció una excelente jurisprudencia la de Salta. Muy bien, señores, acá hemos llegado.